Sergio Pérez Torres, autor de Los arcoíris negros. Empecé a leer este libro este, con la noticia de que una persona de 31 años de Argentina, una diseñadora, se había muerto por cáncer de útero, ¿no? Es esta cosa que tenemos tan tremenda frente a la muerte. Y una de las cosas que quería esencialmente preguntarte al principio es, ¿qué piensas tú de la muerte? ¿Después de la muerte hay una extinción total del ser humano o hay una prosecución en algunas de las religiones? ¿Cómo ves el tema de la muerte, Sergio? Siendo sincero, ni siquiera he alcanzado a terminar el análisis de lo que sucede con la muerte. Como es un tema tan universal y tan amplio, simplemente cambia mi perspectiva acerca de él, de la misma manera en la que cambia lo que creo sobre el amor. Hay Claro, veces que estoy como más relacionado, por ejemplo, pienso en mi forma de entender la muerte los primeros 10 años tendría que ver como con las pérdidas familiares. Después de eso tendría que ver como pérdidas momentáneas. Y si lo pienso, por ejemplo, lo pensaría en los términos de asesinatos, de narcoviolencia. Y actualmente, en mis 30, pues lo pensaría desde esta pandemia. Lo interesante o lo asombroso de la muerte es esta capacidad de adaptarse siempre a la vida. Está presente de un modo u otro. claro. También es cierto que, bueno, yo estoy casi doblándote la edad, entonces estoy mucho más cerca de la muerte y aprendiendo un poco a que ya quedan pocos años de vida, digamos, y eso es tremendo, digamos, para uno, ¿no? Voy a tener que pasar un proceso bastante largo hasta entender que finalmente voy a desaparecer. En este libro hay las apariciones y las desapariciones y los sentimientos que te produce la muerte, ¿no? Es un libro, no podría decir el género, digamos, hay como, me parece que hay mucha poesía, hay algo de ensayo y, y es algo bastante sorpresivo para uno leerlo. Bueno, primero, con lo que iniciaste tu comentario me parece muy curioso, donde dices que estás como cerca de doblarme la edad, pero estás tan mucho más cerca de la muerte. Y pensaría que también esa es la gran apuesta, que en Mm, realidad no siempre tenemos muy seguro cuándo va a venir, porque está la tragedia de que muera un neonato, está claro. en la tormenta de alguien que, no sé, está iniciando la pubertad o saliendo de la adolescencia y decide acabar con su vida de buenas a primeras, Sí, los o feminicidios, estas chicas que mueren a los 7 años, a los 8 años, que son asesinadas, ¿no? claro, y caso, por ejemplo, está en mi familia una Tala que vivió más de 100 años, donde ya somos bromas de que, oye, ella nos va a enterrar a todos. O sea, eso ya pasó como más de lo longevo. Claro. El tener como una fecha exacta tampoco como nos destina tanto como queríamos. Así que también eso, digamos que nos sorprende. Yéndome a la cuestión esta que me comentabas sobre la forma en la que incluía algo de ensayo y algo de poesía, me parece que se acerca más que a algo novedoso, en realidad al ingenio. Siento que las primeras obras capaz de querer decir, yo escribo como en este género, es así, y simplemente incorporaban la manera en la que veían el mundo o en la que percibían las cosas. Y me parece que es lo que intento hacer en los arcoíris negros. Todas estas lecturas que me han permeado, que me han dirigido de cierta manera, se reflejan aquí. Si bien tengo mucha experiencia como poeta, tengo 9 libros de ella antes de los arcoíris negros, también me interesa indagar esta otra parte, que era como, digamos, un pendiente o una deuda con la literatura.
Ujú. Sí, de todas maneras, es cierto que eres poeta y que tienes 9 libros antes, y en este libro uno se da cuenta de que eres poeta, digamos, ¿no? En ese sentido te quise decir que había muchos poemas en el medio de este libro, hay diálogos. Hablas también del tema del cáncer, que es complicado para uno, sobre todo en estos tiempos en el que se muere gente muy joven, ¿verdad? Claro, tú lo debes ver notado quizás mucho más o de una manera muy distinta como extranjera, Mónica, cuando llegaste a México, la fascinación y la manera extraña que tenemos los mexicanos de relacionarnos con la muerte, a reírnos, al tener como estos altares, al también como mostrarnos despreocupados, por algo también reparaba que muchas veces nuestro desprecio de la vida se transformó en un desprecio por la muerte, pero no pensar en que la manera en la que vemos esta idea de la muerte como un particular y se entreteje con un montón de cosas que luego como nos afectan de una manera distinta. Claro, es cierto. También es cierto que nosotros tenemos un sentido muy trágico, los argentinos, de la muerte, y me parece que en ese sentido te pareces más a los argentinos que a los mexicanos, digamos, ¿no? Al tratar el tema de la muerte. Yo me acuerdo, hará unos cuantos años, cuando murió Ayrton Senna, un corredor, un piloto, yo estuve deprimida como una semana más o menos, como si hubiera sido alguien de mi familia. Y supongo que si hubiera estado en México, hubiera bebido una copa de tequila a su salud y probablemente me hubiera olvidado, digamos, ¿no? Pero en ese olvido también hay una cuestión, me parece a mí, como de pasarse un poco a la muerte, de no pensarla, ¿no? Me parece. Claro, como muy sospechoso lo que hacemos con el olvido, porque es como intentamos levantar la alfombra y esconder el polvo de alguna manera, porque eso sigue ahí. También me parece como esta paradoja donde alguien en la playa cava un pozo para llenar otro, precisamente el pozo se va moviendo de lugar, pero nunca termina como de irse realmente. Y esto quizá tiene que ver con la evasión o con una incapacidad para en realidad volver consciente procesos que o sea, no solamente son naturales, son inexorables, también tiene que ver con este intento, ¿no? Imposibilidad y esta lucha de querer ganarle a la muerte en su propio juego. Ujú. Y por otro lado también está el tema de la impunidad, digamos, ¿no? Que hay tanta muerte alrededor, que no se culpa, que a nadie podemos apresar ni mucho menos, que también frente a eso hay como cierto olvido y cierta, no sé si olvido, pero sí cierta superioridad frente a la muerte, ¿no? Y bueno, en esto pues más de los gobernantes que de los gobernados, pero tal pareciera que en algún momento hubo como un impacto tal en la muerte en que se normalizara las cantidades y simplemente nos volviéramos cifras, simplemente se olvida que esas cifras corresponden a personas y deshumanizado que esos desaparecidos, entre comillas, porque sabemos que no están desaparecidos, que esas personas, ¿no? Que están como evidentemente asesinadas en pozos, fosas, en calles, en terrenos baldíos, tienen una historia que contar también y forman parte de nosotros. Ujú, ujú. Ahora, tú tienes 30 años, pero a veces 30 años no son lo que dice el almanaque, digamos, ¿no? Porque tu libro, Los arcoíris negros, parece ser escrito por una persona un poco vieja, digamos, ¿no? Es decir, ¿para quién escribiste este libro y qué cosas sentiste mientras lo escribías, Sergio? Voy a intentar
desmenuzar esas dos partes. Primero, la de aquí y después qué sentir. Me parece que hay un género muy popular dentro del cine y la televisión, principalmente estadounidense, que le llaman coming of age, algo Ujú, cercano a venir en la edad o llegar a la edad, y que tiene que ver con la exploración de la última adolescencia y la primera juventud. Y aunque creo también firmemente que la literatura es la literatura y ya, y que escapa por un buen libro a solamente ser un libro para niños, un libro para jóvenes, un libro revolucionario, etcétera. ujú. Es literatura al final de cuentas. Así que cualquiera debería Poder poder leerlo, disfrutar de los arcoíris claro. y es un buen libro. Más, mi lector ideal es más como estas personas que están como al final de sus 10 y algo y principios de sus 20, precisamente porque siento que la mayor parte de estas historias desenvuelven o rescatan esta primer como sed y ansia de juventud y también este primer enfrentamiento la muerte. A final de cuentas, me parece que es la adultez, es la madurez, la aceptación o el reconocimiento de que existe la muerte. Y sobre el segundo punto, sobre qué sentía el escribir este libro, fue muy extraño. En mis libros de poesía, aunque tratara como temas dolorosos o felices, incluso cuando escribía como poesía amorosa, era un tono muy atribulado, sufría mucho, digamos, al escribirlo, y al escribir los arcos negros pasó lo contrario. Incluso cuando estuviera retratando un suicidio, un funeral, una tragedia, me divertí muchísimo durante todo el proceso. Varias veces se me dibujaron sonrisas o me estallaron algunas carcajadas y fue redescubrir un proceso de escritura que no conocía y que está mucho ligado con la forma de tejer este universo Ujú, y de ver como ser capaz de jugar no con un mundo propio, sino de crear uno distinto. ujú. Para ir terminando, ¿crees que alguna de estas historias que pueblan los arcoíris negros te va a extenderse, digamos, en algún otro libro? ¿Alguna de esas situaciones te sigue como, la sigues sintiendo, la sigues vibrando, digamos? Probablemente sí, Ujú, y lo pienso de esta manera porque, por ejemplo, no sé, el capítulo de los negros que trata sobre el personaje, yo ya lo había desarrollado de otra manera en un poemario que se llamaba Cáncer. O ciertas historias que aparecen ahí habían tenido como un origen en, en un poemario y de igual manera otras historias que están ahí no acabaron de decir todo lo que hay que decir y tienen, digamos, como un spin-off ujú, en un otro libro, ya sea como poemario o narrativa. Pero me gusta pensar que siempre estoy escribiendo el mismo libro, que mis ujú. visiones son las mismas y tan grandes que hay un uso cerrado en él. Ujú. Bueno, y la última, con respecto a la editorial, poder publicar este libro, como tú dices, que es un libro sin género, es un libro sin edad para leer, digamos, publicarlo de acuerdo a tus condiciones. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? La verdad, me resulta bastante extraño el proceso, porque originalmente fue merecedor de una convocatoria a la publicación que organiza esa editorial, que es Editorial de Otro en la Ciudad de México. Y bueno, resulté ganador en 2007 y por una cosa u otra se había la publicación hasta que recibió de otra convocatoria para apoyo a coediciones por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de Nuevo León, donde finalmente ya estos dos recursos sale a la luz a finales de diciembre del 2020, ¿no? En plena pandemia, en plena Ujú. muerte, ¿no? Y por eso Ah, también me parece que tuvo un tino muy extraño o una suerte muy negra, perdedora,
este libro y siento que los libros que he sacado ha sido como ese proceso. En realidad nunca me he vuelto um, envuelto en dificultades para sacar un libro porque creo mucho en las convocatorias y en los premios, bueno, en algunos de ellos, para poder como brincar como un poco toda esta burocracia y simplemente probar algo de suerte confiando en tu trabajo y de esa manera lograr que mi trabajo también vea la luz. Perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista y un abrazo enorme. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo, hasta luego.